Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo. Capítulo 21. Estamos en una fecha acercándonos a la Pascua. Quienes todos hemos vivido en el mundo mayormente católico en este país, ¿no es cierto? Yo fui a una escuela de monjas en mi primaria, así que todos saben cómo le llaman a este domingo, ¿no? ¿Cómo es? Domingo de Ramos, el de Resurrección es el otro. Domingo de Ramos, y nosotros por ahí mucho en nuestro entorno no se considera, o no se, por nada en especial, por ahí no se toma tanto un mensaje así. En otros países, en las iglesias cristianas, se lo toma muy en cuenta esta fecha. Así que vamos a hablar un poco de la entrada triunfal del Señor, que es lo que sucedió en el Domingo de Ramos. Ahí lo tenemos en varios evangelios, en todos los evangelios, pero vamos a tomar el de Mateo. Nosotros hemos avanzado en el horario, pero vamos a tratar para que mis hijos después no me recriminen nada, terminar en el horario que corresponde, y mi señora, que es brava. Mateo capítulo 21, nosotros vamos a tener acá el momento donde el Señor Jesús, viniendo de Jericó, va a acercarse a Jerusalén y se va a producir esta entrada triunfal, que se le llama, o la entrada como rey, cumpliendo las profecías de Zacarías con la metodología sentado sobre un asno de Zacarías capítulo 9, versículo 9, y también en la fecha determinada que debía entrar como rey. No vamos a entrar en cuestiones de escatología ni de profecías, porque es corto el tiempo, pero vamos a enfocarnos sí en la parte ministerial de este suceso. El Señor Jesús venía enseñando, tenía un ministerio súper activo, es el Señor, ¿no es cierto? No desaprovechaba tiempo alguno. De hecho, ustedes vieron que para poder tener un tiempo a solas, poder orar, poder estar meditando, porque aunque Él es Dios, también era hombre y en su parte humana Él se condujo con las mismas herramientas que nosotros tenemos hoy. No se condujo como un superhombre, aunque lo era, sino que se condujo para sí mismo con las mismas herramientas que tenemos hoy nosotros. Así que Él, para poder tener un tiempo de meditación o de oración, se iba al monte de noche a orar. Y muchas veces a las 3, 4 de la mañana el Señor estaba orando aparte, porque en el día tenía muchísima actividad, venían de todos lados. Imagínense ustedes que ha sucedido, aún mismo acá en el país, que se ha escuchado de alguna persona que tenía ciertos poderes y que curaba, o una fuente de agua, que si tomaban esa agua, ¿y qué pasaba? Cantidad de colectivos y personas llegaban a ese lugar para intentar otra manera o una posibilidad más de poder curarse o de llegar a curar a algún familiar muy querido que venía transitando enfermedades crónicas por ahí de mucho tiempo. Imagínense en este caso el Señor Jesús, que dicho en términos callejeros no erraba una. O sea, enfermo que se ponía delante de Él era curado, no había dudas, no había acá fe que le faltaba, no pudo ser sanado porque le faltaba fe, ni hubo demonio que no pudo ser expulsado porque eran muchos, ni nada por el estilo. Entonces, cada persona que se presentó delante del Señor Jesús fue curada, fue sanada, fue liberada de los demonios que podían poseerle o lo que fuera. Y en el medio de todo eso el Señor Jesús también iba enseñando, ¿no? Y enseñando de una manera como nosotros vemos en los evangelios y como solo el Señor lo podía hacer, con una riqueza tan profunda que no nos alcanza la vida para poder escudriñar las cosas que el Señor enseña en su palabra. Y bueno, y ahí van las diferentes cosas que va enseñando hasta que llegamos acá al versículo 29 del capítulo 20, y dice así que al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros.
Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. No es el pasaje que vamos a considerar, vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 21, pero qué rico sería este pasaje, ¿no?, para otra prédica o para poder sacar enseñanzas aquí. Personas que se querían acercar al Señor y otras personas que le reprendían, que le decían que no molestaran, ¿no? Sin lugar a dudas, personas que aparentaban estar interesadas en las cosas del Señor y que quizás sí lo estaban y que estaban equivocados en esta otra faceta, pero que pensaban en sí mismos, no estaban pensando en la necesidad que tenían esos dos ciegos y que quizás fuera la única oportunidad en su vida de cambiar su forma de vivir, de cambiar totalmente, porque hay cosas que nos pueden faltar, ¿no? Nos puede faltar una mano, nos puede faltar un pie y son terribles, pero son más llevaderas que cuando te falta la vista. Cuando te faltan los ojos estás imposibilitado para todo. Hay muchas cosas que no podés hacer por vos mismo, ¿eh? Y estos dos estaban allí, claro, ciegos, lejos, y lo que podían hacer era gritar. Y el Señor Jesús, ante el pedido desgarrador de ellos, dice que Él se conmovió, ¿no? Se compadeció, que es algo similar a conmoverse. Se compadeció, porque luego de preguntarle qué queréis que os haga, sé que sean abiertos nuestros ojos. Seguramente ese pedido de los dos ciegos no ha sido un pedido dicho de una manera muy suave, ¿no? No ha sido: mirá, yo lo que querría que me abras los ojos. Ha sido un pedido desgarrador. Ha sido un pedido que ha salido de las entrañas, como se le llama en la Biblia, del centro mismo de su persona. Años de ceguera, años de estar imposibilitados, de estar relegados, y ahora ante el mismo Señor tenían la posibilidad de pedir algo. ¿Qué iban a pedir? Que sus ojos fueran abiertos. Y dice que estos, después de que fueron abiertos sus ojos, de que ya no eran ciegos, que fueron curados, dice ahí, y enseguida recibieron la vista, y a continuación, después del punto y coma, dice: y le siguieron. Luego de recibir las bendiciones del Señor, le siguieron. Y es interesante porque nosotros vamos a ver ahora en el relato bíblico que cuando Jesús va llegando a Jerusalén había discípulos que le venían siguiendo muy de cerca, a tal punto que podían escuchar cada palabra que el Señor decía, o sea que estaban cerca. Si nosotros estamos a 50 metros nomás, ya no podemos escuchar lo que la otra persona diga, a menos que esté gritando y esté todo en silencio, cosa que no sucedía porque había mucha gente. Había otra gente adelante también del Señor Jesús en esa caravana que habían salido seguramente de Jerusalén a recibirles. Y todo gritando 3 frases principales que vamos a ver ahora también. Y entonces, siguiéndole a Jesús acá es un seguirle de cerca. Y cuando realmente el Señor Jesús llega a la vida de una persona, se ve en que le sigue al Señor de cerca. No se ve solo en que venga a la iglesia, no se ve solo en que haga una confesión, cosas que están muy bien, sino que se lo ve en cómo le sigue en el diario vivir. ¿Qué es lo que hace? No nos transformamos en santos, posicionalmente sí, pero no dejamos de pecar, seguimos equivocándonos. Y seguramente cuando nos miran y nos evalúan, dice: pero ¿viste cuánto le falta? Sin embargo, seguimos al Señor de cerca. Queremos nosotros estar cerca del Señor. Y dice el versículo 1 del capítulo 21, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima. Y la multitud era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente iba delante, y la que iba detrás aclamaba:
y la gente que iba delante y la que iba detrás, aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido, la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Sigue toda la enseñanza. El Señor Jesús acá va a comenzar a enseñar y va a terminar allí en el final del capítulo 25, comenzando en el versículo 1 del capítulo 26, anunciando una vez más allí en Betania que su muerte estaba cerca. Luego de un montón de enseñanzas y de parábolas que va a dar acá en el medio. Luego de que él anuncia esa muerte, que él iba a morir, entonces es cuando María derrama allí el perfume y lo unge al Señor Jesús, sin saber o guiada por Dios, no sabemos, para su sepultura, y que ahí es donde Judas dice: pero ¿por qué no se vendió? Y bueno, todo eso que nosotros sabemos, ¿no? Y allí comienza todo lo que es la pasión del Señor, con la acusación, primero con la traición de Judas, cuando lo apresan y todo lo que nosotros un poco conocemos y seguramente veremos y hablaremos de esto el domingo que viene. Pero tenemos aquí entonces varias cosas que suceden y es interesante porque ante tamañas cosas que son vistas, dice que llegaban y todos eran sanados y él enseñaba, era una revolución Jerusalén. Todos preguntaban qué pasaba y los jóvenes gritaban: Hosana al Hijo de David. Llamarle Hijo de David era reconocer que tenía el derecho, no me salió la palabra, el derecho a subir al trono de Israel, a subir al trono de David. Porque la profecía estaba y los requisitos que debía tener el Mesías que iba a ser luego el rey de Israel era que tenía que venir de la descendencia de David. David, Salomón y José venía de esa descendencia. Nosotros no lo vamos a ver ahora, pero ustedes lo pueden ver en los primeros capítulos de Mateo. Entonces allí al decir esto estaban reconociendo que ese Jesús que estaba allí podía ser sin duda el Mesías quien iba a ocupar el templo, no el templo, sino el trono de Israel para juzgar y para estar allí en un reinado de paz. Es interesante también por qué entra en un asno. Había caballos en ese momento, pero los caballos eran utilizados para la guerra. Aquí el Señor Jesús entra en un pollino o en un asno, no se sabe en cuál de los dos, venía sentado porque trajeron a los dos, a la madre y al hijo, seguramente al pollino, probablemente al pequeño, al que no había sido domado, porque los que andaban montando esos animales eran los que andaban a diario, los campesinos. Las personas podían tener dinero, pero solo para trasladarse, no era para guerra. Entonces él estaba señalando con esto, además de cumplir la profecía que estaba dada en Zacarías para él, para esta entrada, estaba dando la señal de que venía en paz, no venía para hacer guerra. A diferencia de Apocalipsis capítulo 19, cuando el Señor venga en su segunda venida, ¿cómo va a venir allí? Montado en un caballo blanco, porque ahí sí viene para hacer juicio, viene con su ejército para tomar posesión. Acá entra en un asno, una simbología de que entraba en paz. Pero
Muchos allí no sabían quién era, entonces lo trataban de definir y ese es el profeta, ese que viene de Galilea. Algunos dicen de que en desconocimiento de que él había nacido en Belén, cumpliendo también la profecía y como requisito que tenía que venir de allí, el Mesías, pero también él había sido criado en Nazaret, así que era muy válido que fuera dicho de que venía de allí, además de que su ministerio, la gran mayoría de cosas que hizo en su ministerio la hizo ahí en Galilea. Así que estaba válido que dijeran eso. Y también algunos piensan de que para las fiestas habían venido muchos allí de Galilea y era como un orgullo de decir. ¿Vieron cuando, no sé, bueno, ahora vino el Mundial y nosotros no teníamos ningún jugador en este equipo que salió campeón el año pasado, pero teníamos un jugador del año 78, ¿no es cierto? ¿Y qué se hizo? Un monumento al jugador del año 78. Si hubiéramos tenido uno de ahora, le hacíamos al de ahora. Pero como teníamos, y porque él es de Monte, ¿no es cierto? Y entonces, y el Pato Fillol es de Monte, ¿no? Es un orgullo vos, te miren el día que digan, no sé, yo soy de la ciudad de Aníbal Padrón. Va sacando pecho. Entonces, referenciaban a que ese profeta venía de su lugar. Por eso también muchas veces se piensa de que podían ser los mismos galileos los que iban diciendo es un profeta de nuestro lugar. Mirá las cosas que hace de este lugar. Más que muchas veces se decía que de Galilea puede venir algo bueno, entonces es como que sacaban pecho y estaban con eso. Pero también es interesante, fíjense en el versículo 15 que dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, la dirigencia, el gobierno de Israel, viendo las maravillas que hacía, y fíjense que lo detalla como las maravillas que hacía. No detalla las cosas que hacía, las cosas que decía. Las maravillas, no había duda de que era una maravilla lo que estaba haciendo. ¿Qué produce cuando vos ves una maravilla? Produce admiración, produce aplauso, produce reconocimiento, ¿no es cierto? Las maravillas. ¿Qué produjo en estos? Dice, y a los muchachos aclamando en el templo, claro, a raíz de las maravillas, y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron. En vez de abrir los ojos y decir, pará, ¿llegó el Mesías? ¿Es Dios? ¿Es el Hijo de Dios entre nosotros? No, se indignaron. ¿Por qué se indignaron? Bueno, el Señor después lo va a explicar a eso con una parábola en el versículo 33 de este mismo capítulo, que cuando Él termina esa parábola, los fariseos dice que entendieron que lo decía por ellos, porque los pintó. Y ahí va a contar, muy brevemente se las cuento, dice que había un hombre que tenía una viña, y cavó en ella un lugar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores y se fue lejos, pero después envió, dice, siervos para que recibiesen su fruto, para que le paguen el arriendo. ¿Y qué hizo con los siervos que enviaron? Los inquilinos los mataron, o lo echaron, ¿cómo es que dice acá? Lo mataron y a otro apedrearon. Y entonces mandó a otros siervos y también lo mataron y lo apedrearon, dice. Entonces dijo el dueño de la viña, dice, bueno, voy a mandar a mi hijo. A él lo van a respetar porque es el hijo del dueño. Así que mandó a su hijo y dice que ellos también, ¿qué dijeron ahí? Mas los labradores cuando vieron al hijo, versículo 38, dijeron entre sí, este es el heredero. Vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto los pintaba a ellos en la intención de estos fariseos, porque ya habían recibido profetas y los habían maltratado, como los obreros que estaban, los siervos que estaba mandando el dueño de la viña. Cuando reciben al Hijo de Dios, que es Jesús, que acá en esta parábola está detallado como el hijo del dueño de la viña, ¿qué piensan ellos? Si le damos lugar a él es el dueño y nosotros siempre vamos a ser los inquilinos, los arrendatarios. Y cuando él decida tomar él la viña, trabajarla él o alquilársela a otro, nosotros nos quedamos sin viña, nos quedamos sin poder, nos quedamos sin nuestro lugar. Así que, ¿qué hacemos? Matamos al heredero y no hay quien reclame. Nos quedamos nosotros con la viña. Nosotros tenemos el poder, tenemos el lugar. Eso es lo que pensaban los fariseos, por eso se indignaban. ¿Cómo que ahora van a reconocer a otro que es y mi poder, y mi lugar, y mi estatus, que no mando más yo, ahora va a mandar el Mesías, que va a mandar este Jesús? Por eso que
Fíjense el versículo 45 del capítulo 21, dice: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. O sea, clarito cuál era la intención y cuál era la motivación y cuál era el corazón allí de los fariseos y de los gobernantes de ese momento. Pero si nos concentramos en el ministerio del Señor, en primer lugar podemos pensar en la plenitud del ministerio de Cristo. Él venía enseñando, cura a los ciegos, entra a Jerusalén con autoridad. Él tenía en mente lo que tenía que cumplir de las profecías, pero esa entrada en Jerusalén es consecuencia de la plenitud del ministerio del Señor. Porque todos venían, los discípulos venían siguiéndole, porque venían viendo las cosas que él hacía, las cosas que él enseñaba, y no había duda de que era el Mesías, no había duda que era el Hijo de Dios. Cuando va a llegar a Jerusalén, ustedes en el relato habrán visto que había discípulos que le seguían y otros que iban adelante, y unos que iban atrás y otros adelante. Se piensa que esos que iban adelante son los que salieron de Jerusalén a recibirlo al camino, cuando vieron ahí asomar en ese camino del Monte de los Olivos, que luego tenían que subir hacia Jerusalén, hacia ese monte. Se dice que había un camino más suave, pero ellos tomaron el camino más corto, pero más dificultoso. Y cuando le vieron llegar y vieron la algarabía y todo lo que sucedía, salieron a recibirle. Llegó el profeta, llegó el que iba a venir. Todo eso era consecuencia de la plenitud del ministerio del Señor Jesús. De esos 3 años a full con todo que él había estado haciendo cosas y enseñando. Pero luego podemos ver lo que promueve el ministerio del Señor Jesús. Los discípulos que le seguían, la multitud que lo recibe, pero aún también los animales que se subyugan ante el Creador. Sería una cosa muy rara que un potro, sea de un asno o sea de un caballo, que nunca fue montado, que no fue domado. Esto que nunca fue montado es que ni siquiera le han puesto unas bolsas arriba. Bueno, yo no conozco de doma, pero he escuchado muy poquito, de amansar más que de doma, ¿no? Bueno, acá lo tengo, soy un irrespetuoso hablando delante de Tito de caballo, pero un potro que nunca se le puso nada arriba, atarlo y subirlo, sucede generalmente lo que pasa en las jineteadas que vemos, ¿no? Empieza a saltar para todos lados. Nosotros no vemos al Señor Jesús acá, ¿cómo se llama? Guacha, ¿no? Guacha y guacha de un lado y del otro para tratar de domar el potro. El potro viene, se le ponen los mantos, se sienta y va toda la multitud. Cuando salimos para repartir juguetes para reyes, el problema que tenemos para conseguir caballos es que tienen que ser caballos no solo mansos, sino que se banquen, que los pibes se le acerquen y no pase nada, porque los caballos se asustan, ¿no? Lo manso de esto también es un acto sobrenatural. El animal subyugándose ante el Creador del universo. Un poco quizás, esto no lo dice nadie, pero quizás un poco, porque después el Señor dentro de estos capítulos, antes del 26, también va a dar el Sermón del Monte, donde va a dar las pautas del reino, cosas que son aplicables a nosotros, pero que son las pautas del reino milenial. Y nosotros sabemos que en el reino milenial ya el niño va a poder jugar con el león, los animales van a estar en armonía. Entonces quizás un pequeño preámbulo de lo que va a ser los animales subyugados al Creador. Entonces lo que promueve el ministerio de Cristo es también que pudieran proclamar las personas de una manera espontánea ante la presencia misma del Señor. Y van a decir 3 cosas. En primer lugar, Hosana el Hijo de David. En segundo lugar, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y tercer lugar, Hosana en las alturas. La palabra Hosana se repite, es sálvanos, o ven a salvarnos, sálvanos significa esa palabra. Entonces la primera palabra está diciendo salve o sálvanos, vos que tenés derecho a ocupar el trono, salvanos. La segunda dice, bendito el que viene en el nombre del Señor o en el nombre de Jehová. Y acá están reconociendo que ese Jesús que está en la presencia de ellos viene del cielo, es un enviado de Dios.
no es solamente una persona que está llegando y que tiene que ser reconocido por cosas que hizo, sino que bendito el que viene en el nombre del Señor. Es que Él está viniendo enviado del Padre y así fue. Pero en tercer lugar, la tercera proclamación que van a hacer es Hosana en las alturas, sálvanos desde lo alto, reconociendo que la salvación para el hombre solo puede venir desde el cielo. No se puede lograr con cosas de la tierra, no la podemos lograr nosotros. Tenía que venir del cielo la salvación y por cierto que vino del cielo. Entonces estas tres frases con las que se proclaman esa entrada triunfal del Señor tienen mucha significancia. No eran frases aisladas o frases espontáneas de cualquier cosa que podemos llegar a decir. Seguramente, no creo que hayan sido teólogos o estudiosos todos los que estaban allí, pero sí habrán sido guiados por el Señor para decir lo que tenían que decir y que quedara plasmado esto aquí. O sea que la plenitud del ministerio de Cristo, pero también, gracias Simón, pero también lo que promueve el ministerio de Cristo en las personas. Y en último lugar, no solo la plenitud y lo que promueve, sino lo que produce el ministerio de Cristo. Cuando llega Cristo allí, ¿qué es lo primero que hace en Jerusalén? ¿Qué es lo primero que hace? Llegó, entró, fue al templo. Un desparramo, ¿no es cierto? No quedó nada. Y ahí empezaron a entender hasta dónde les convenía o no les convenía que Jesús fuera entronado, fuera a ocupar el lugar. Vino y limpió, agarró a azotes, dio vuelta a las mesas. Estar enojado o estar en desacuerdo con algo no es pecado. Se puede estar enojado y se puede accionar aún sin pecar. El Señor lo hizo. Pero fue un enojo santo, un enojo motivado ¿por qué? Por lo que decía ahí, el Señor dijo, esto es casa de mi Padre y ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Y fue a purificar el templo, 2 veces lo hizo el Señor, esta es una de ellas. Y dio vuelta a los cambistas, dice que volaban las palomas, las monedas volaban para todos lados para purificar el templo. Y luego de eso dice que pasó, bueno, acá vemos el lapso entre el capítulo 21 y el capítulo 26 y 27 es de una semana, así que toda esa semana, por lo menos hasta el viernes, él estuvo yendo ahí al templo a enseñar y todos venían a lo que habrá sido una renovación, ¿no? Primero de llegar a un templo el día anterior a esto, probablemente ahí no se sabe, pero se piensa por los tiempos que puede haber sido domingo a la tardecita, ya casi anocheciendo, esta entrada a Jerusalén. Pero de repente llega, limpia todo, vuela, y el domingo a la mañana o el sábado de vos entrar al templo y a duras penas poder pasar de todo que te quieren vender. Yo no viajé a Oriente nunca, pero los que han viajado a Oriente dicen que son bastante insistentes los que van a querer venderte algo, ¿no? Es más, dicen que, bueno, mi papá y mi mamá me han contado, si le llegás a dar un poquito de bolilla, te siguen, pueden estar 4 cuadras siguiéndote y bajándote el precio. Otros me han contado también que inclusive si vos no regateás el precio se ofenden. ¿Cómo que me vas a pagar lo que te dije? Regateame. O sea, disfrutan ese comercio, ¿no? Así que imagínense ustedes llegar al templo y tratar de llegar al templo y que todos te quieran vender. Te vendo una palomita, te vendo esto, te vendo lo otro, te cambio dinero, pero que con ese dinero que vos venís no vas a poder comprar, así que te lo cambio. Y era un acoso. A poder ir el lunes a escuchar la palabra de parte del Señor ya con el templo limpio. De repente ver la explanada, ver el lugar, mirá cuánto lugar que había y que ese lugar sea el utilizado para que el Señor pueda enseñar. La limpieza del templo. Lo que produce el ministerio del Señor, la manifestación de la verdad del corazón que hay, más allá de la posición que ocupan. Ya vimos allí los sacerdotes y algunos escribas y fariseos allí decían que estaban indignados, estaban con bronca, estaban ¿cómo esto sucede? Pero también lo que produce el ministerio de la palabra de Dios y del Señor Jesús es que pone en valor cada cosa. Nosotros los seres humanos tenemos una tendencia, algunos rebeldes que son los menos, no, pero si ustedes miran la sociedad, sociológicamente la sociedad, tienden a seguir a un líder, ¿no? Siempre ha sido así a través de la historia. Se para un líder y lo siguen, para bien o para mal,
Nunca un líder puede hacer algo si no hay un grupo que lo siga y ejecute las ideas de ese líder. No hay forma. Hitler no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera habido una nación entera que lo siguiera. No había forma una sola persona que hiciera eso. Un líder malo. Los líderes buenos también sucede lo mismo, ¿no? Los presidentes muchas veces en sus campañas promueven su liderazgo y son elegidos por su liderazgo, más allá de las doctrinas o de las propuestas que hagan. Muchas veces se lo elige por el ímpetu del líder y siguen al líder, ¿no? Con frases que son a veces marketineras o que pegan. No estoy hablando del presidente actual, sino en general de todo. Siempre ha sucedido a través de la historia. Vámonos a un presidente que ya murió. Síganme, no los voy a defraudar. Y con esa frase hizo la campaña. Para bien o para mal, estarán quienes les gustó y quienes no les gustó la presidencia, no importa, estamos hablando del liderazgo, ¿no? De cómo siguen. Y las personas generalmente se subyugan a un liderazgo y buscan un liderazgo, ¿no? Buscan una persona a quien seguir. No es así en la iglesia local. Dicho sea de paso, dentro de 2 o 3 semanas vamos a comenzar unas reuniones acerca de la iglesia del Señor, ¿no? Un resumen de eclesiología, digamos así, en los cultos. En la iglesia del Señor no es así. El líder es el Señor, la cabeza es Cristo. Nosotros lo que hacemos, aún las autoridades de la iglesia, se ejecuta lo que la palabra dice y se busca la guía del Espíritu Santo. ¿Está? Entonces no es necesario las luces sobre ninguna persona. Todos nosotros seguimos a Cristo juntos. Ahora, cuando hay un ministerio de la palabra de Dios y nosotros realmente vamos en oración a buscar la guía del Espíritu Santo y como sucedió acá, el ministerio del Señor, ¿qué produjo? Que puso en valor lo que realmente valía. Otra vez valga la redundancia, hoy estoy con la redundancia. Porque los que eran acá reconocidos y valiosos y las personas encumbradas y las personas respetadas, ¿quiénes eran? Los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Ellos pasaban por el lugar y todos tenían que correrse, eran las personas respetadas. El ministerio de la palabra del Señor, el ministerio de Cristo, ¿qué produjo? ¿Qué pusiera en valor? ¿Quiénes son los que realmente valen acá? Los jóvenes que proclamaban al Señor. Los fariseos, quedó plasmado en las Escrituras, 2000 años después nosotros lo estamos leyendo y le estamos dando con un fierro a los fariseos y estamos exaltando a los jóvenes que gritaban y proclamaban al Señor. ¿Fueron puestos en valor o no? Aquellos que supuestamente estaban encumbrados quedaron por el piso, porque quedó plasmado acá de que ellos se indignaban de esas cosas. Pero también quedó plasmado en el tiempo de que los jóvenes reconocían y pedían ser salvados de lo alto y que el Señor Jesús era quien los podía salvar. Entonces el ministerio de Cristo produce una limpieza del templo, la manifestación de la verdad del corazón, pero también pone en valor a cada uno. Terminando, se fue el tiempo. El ministerio del Señor Jesús, si bien hoy no lo vemos en persona, está activo. No ha mermado la potencia del ministerio de Cristo. Claro, Él se fue y nos envió un consolador que dijo que iba a ser aún mucho más efectivo, no porque Cristo no lo pudiera hacer, sino por funciones. Ninguna de las 3 personas de la Trinidad son más importantes que otro, pero tienen diferentes funciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor Jesús dijo, ¿qué dijo con relación al Espíritu? Porque le estaban diciendo, no te vayas, pero a ustedes les conviene que me vaya. ¿Por qué nos convenía a nosotros que Él se fuera? Porque si yo me fuere, os enviaré un consolador, Él va a estar en vosotros, y no hay nadie que no pueda estar en la presencia de Dios hoy. No hay nadie a través del globo terráqueo completo que no pueda tener la guía del Espíritu Santo en plenitud en la persona. No hay nadie que no tenga a su verdadera cabeza, a su verdadero líder espiritual, al Señor, consigo mismo. Por lo cual nosotros hoy, ese ministerio que está activo nos habla ya no desde afuera, sino desde adentro mismo, a veces con instrumentos externos como la palabra de Dios, pero que se transforma en un instrumento interno cuando nosotros la entendemos y la hacemos parte de nuestra vida.
no el frío conocimiento de la letra. En la licenciatura o en el Müller, ¿no? Ya se me mezcla todo. Uno de los profesores mencionaba, ¿no?, que hay teólogos, personas que se dedican a estudiar las Escrituras y que no son salvos, conocen la Biblia. Vos contabas de un profesor amigo. Ayer lo contaba, ni en el Müller, ni ayer en el RE, de un profesor de filosofía con el que estuviste conversando, que conocen cosas de las Escrituras, ¿no? Y eso transforma la vida. No, da conocimiento nada más. ¿Qué transforma la vida? Cuando esa palabra la pones en práctica. Y es una lucha diaria, es una lucha de toda la vida, porque a cada rato te bandeás, a cada rato te corres del camino, ¿no es cierto? A cada rato le errás. El tema es no disfrazarnos de religiosos, ¿no? No llegar al momento donde cumplimos los parámetros, cumplimos los requisitos para que cualquiera, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, puedan decir, anda bien. Pero resulta que por dentro no hay actividad. Hay muerte, no cerebral, sino muerte de corazón. Porque no hay una actividad, una relación real con el Espíritu Santo. ¿Que nos vamos a equivocar? Claro. Que muchas veces nosotros no cumplimos con las expectativas de nuestra familia, de nuestros hijos, los padres con los hijos, y sucede. Los hijos muchas veces no cumplen con las expectativas de los padres. Bueno, sucede. Es la vida de cada uno. El tema es no convertirse en un religioso, porque es lo peor de todo. A veces sucede de que ha habido gente entre nosotros, ¿no? Y después de repente no están y vos los ves haciendo cosas que decís, pero ¿un creyente puede hacer esto? ¿Pero qué era? Entonces era un religioso. Yo no sé si es cristiano, finalmente tiene a Cristo en su corazón o no. Lo que te puedo asegurar que era un religioso, cumplía con todos los parámetros. ¿De qué sirvió? De nada sirvió. Porque tuvo un tiempo, ahora están él o ella en el mundo y aún sirve para mal testimonio, porque bueno, cuando pasa el tiempo se pierde, pero al principio dices, ese no es de la iglesia, ni para eso sirve a la larga. Sirve lo genuino y sirve mostrar lo que realmente sos. Y sirve vivir al Señor o por lo menos no disfrazarse. Que el Señor realmente impacte nuestra vida con la plenitud de su ministerio, promueva nuestros corazones con su palabra y realmente produzca en nosotros una vida espiritual genuina. Está muy bueno que estemos todos juntos acá hoy en la iglesia. No falten el domingo que viene. Inviten a alguien. Pero está mucho mejor que los que estamos acá, cada uno tengamos una relación con Dios. Comienza eso reconociendo a Cristo como nuestro Salvador. Es un hecho histórico, real, irrefutable de que Cristo existió, de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Ni siquiera los detractores más aguerridos pudieron esconder, no se acomoda, pudieron esconder la realidad de la vida de Cristo y de la resurrección de Cristo. Es un hecho histórico, es irrefutable eso. Ahora, ¿no llama la atención, si alguno no conoce al Señor o para que lo podamos compartir, ¿no te llama la atención que un ser humano resucite 3 días después? ¿No es por lo menos un poco raro o inusual, digamos así? Porque que se le aplique las paletas y vuelva a vivir a los 10 segundos antes de los 5 minutos para que no haya muerte cerebral, bueno, eso es una continuidad de vida. Pero una persona que muere, supongamos que fue el viernes, quizás haya sido el miércoles o el jueves, pero no importa, viernes, y resucita el domingo, ya con todos los fluidos coagulados, ya con todo, nada puede funcionar. Y resucita, por lo menos ese hecho histórico no te llama la atención, que es algo normal, o tendrá que haber hay algo anormal en eso. Y si hay algo anormal, ¿tiene que ver con lo humano o tiene que ver con lo divino? Indudablemente tiene que ver con algo que es muy superior a nosotros. Nosotros los humanos no lo podríamos hacer a eso. Y si es algo divino, si es algo muy superior a nosotros, ¿no será que tenemos que prestarle una especial atención a esa persona que resucitó y que hoy todavía nos quiere hablar? Aquel que murió y que resucitó.
la única persona en la humanidad que pasó eso, que hizo eso. Que no es un hecho religioso, es un hecho histórico. Es irrefutable que eso sucedió. Y esa persona quiere hablarte. Esa persona dejó un libro para que sepamos cuál es su pensamiento y lo que nos quiere comunicar. Y lo que principalmente nos comunica es que por más buenos que seamos no podemos ir al cielo, porque nunca alcanzamos la bondad de Dios. Podemos ser buenos, sí, muy buenos, pero nunca alcanzamos la bondad de Dios. Nunca alcanzamos la bondad total. Por eso Romanos capítulo 3 dice, no hay bueno ni a un uno, no hay justo ni a un uno, no hay vamos a leerlo, porque lo estoy arruinando el pasaje, ya termino. No hay justo ni a un uno, a ver. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todas se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué dice esto? ¿Que no hay gente buena en el mundo? Claro que hay gente buena en el mundo. Comparado con la bondad absoluta, no hay quien llegue a eso. Por lo cual estamos separados de la gloria de Dios, estamos separados de poder tener una relación con Dios. Por eso vino ese Cristo a morir por nosotros, a pagar los pecados, porque después más adelante te dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la gracia de Dios, por regalo de Dios, que viene y paga nuestros pecados en la cruz. Entonces ese hecho histórico que tiene que llamarnos la atención, de que una persona resucite después de 3 días de muerto, y que tiene que llevarnos a escuchar a ver qué tiene para decir, nos dice, hice todo esto para salvarte, porque tu pecado te separa de Dios. Y si vos aceptás a Cristo como Salvador, ¿qué significa eso? Que el pago que Él hizo en la cruz por los pecados de la humanidad sea colocado en tu cuenta, sea imputado en tu cuenta. Si aceptás ese pago que Cristo, reconociéndote que no podés pagar, lo aceptás como tu Salvador, sos salvo, por gracia, por regalo de Dios. El Señor realmente nos haga buenos hijos de Dios y cada vez menos religiosos, ¿no? Tenemos parámetros y cosas que hacemos como buenas costumbres de grupo y principios que tenemos establecidos, pero lo importante es que haya una vida genuina, que se muestra. Se muestra a veces en cosas pequeñas. Miren, escucharon hoy a la mañana que volvieron a entrar las palomas, ¿no? Tenemos más palomas que miembros en la iglesia. Se rompió otra vez la tela, bueno, volvieron a entrar las palomas, volvieron a caer algunas placas ahí. Pero ustedes vieron que no hay caca de palomas allá atrás, o vieron que haya, no hay. Los otros días llovió antes de la reunión de oración. ¿Ustedes vieron que el lobby estuviera sucio cuando llegaron a la reunión de oración? No, porque hay un hermano que se ofreció a limpiar eso, a limpiar aquello, a venir a traer una escalera para tapar los agujeros y nadie sabe quién es. Ni lo van a saber, vénganse una hora antes de la reunión y lo van a ver. ¿Por qué? Porque Cristo está en su vida y porque no necesita aplausos y porque no necesita que nadie le dé una posición ministerial para servir al Señor. Hay suciedad de paloma y hay que limpiarla, vengo y la limpio. Mirá qué sencillo. Hay personas que no conocen al Señor, voy, no sé predicar bien, no importa, le doy un folleto, lo invito a la iglesia. Mirá qué sencillo. Eso es lo que hace el Señor en la vida de la persona. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, no una posición, no un liderazgo, ser cristianos genuinos, de día a día. Vamos a orar y terminamos en esta mañana. Gerardo, ¿querés pasar? Oramos. Señor, estamos agradecidos en esta mañana porque podemos meditar en tu palabra, Señor, celebrar tu gracia y misericordia en nuestras vidas. Señor, que nunca caigamos, Señor, en esa farsa de querer sostener una imagen, una simple cultura, costumbre, Señor, por afuera. Que tengamos esa energía, esa iniciativa que viene de tu Santo Espíritu, Señor, que viene de una vida conectada con
con tu obra, Señor, con tu voluntad, y que podamos producir, que podamos generar bendición a nuestro alrededor espontáneamente. Señor, dejamos en tus manos cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, y esta semana que comienza. En el nombre de Jesús oramos. Amén.